lo dice todo el tema de sepsis, que es un tema muy importante dentro de la movilidad y la mortalidad materna, y que hemos tenido aquí en el Hospital de la Mujer algunos fallecimientos con este tema, ¿no?, de sepsis durante el embarazo o en el puerperio, específicamente en el puerperio inmediato. Y para eso nos acompaña el doctor Pablo Alfonso Aguirre Ríos. Como ustedes ven ahí, el doctor Pablo es especialista en medicina del enfermo en estado crítico por la Universidad de Guadalajara, hecha en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, doctor, agradecemos la verdad que su presencia y que nos comparta su conocimiento y su experiencia en este importante tema. Muchas gracias, señor. Gracias. Buenos días. Les agradezco mucho la presencia y la invitación. Para mí está siendo demasiado bueno saludar amigos, sobre todo por todas esas relaciones que se crearon en la unión que teníamos del Hospital Civil anteriormente y ahora verlos acá. Para mí es un gusto. El día de hoy vamos a hacer una revisión de la gran cantidad de artículos que existen publicados en relación a sepsis y choque séptico en el embarazo. La siguiente diapositiva vamos a ver un video de la Sociedad Global de Sepsis en donde nos explica prácticamente todo lo contenido en este tema y que vamos a ir desbordando en cada una de nuestras presentaciones. Ya, a la muerte. 8 segundos, alguien muere de sepsis. La sepsis es una emergencia. La sepsis es la vía final común a la muerte de la gran mayoría de las enfermedades infecciosas en todo el mundo. Surge cuando, al combatir la infección, el sistema inmunológico daña los propios tejidos y órganos de la persona. Esto puede conducir a la falla orgánica y, en última instancia, a la muerte. La mayoría de las infecciones pueden causar sepsis, incluyendo las infecciones virales. Entre ellas se encuentran infecciones comunes como neumonía, infecciones urinarias, infecciones en el abdomen, infecciones de la piel o heridas o meningitis. La gripe estacional, la COVID-19, la malaria, el dengue, la fiebre amarilla y el ébola pueden provocar la sepsis. Más del 80% de las infecciones que conducen a la sepsis se contraen fuera de un hospital. Cualquiera puede contraer sepsis. Las personas con un sistema inmunológico debilitado están especialmente en riesgo. Esto incluye a los adultos mayores de 60 años, los niños menores de 1 año, las personas con enfermedad crónica del pulmón, hígado o corazón, las personas con diabetes o SIDA y las personas sin bazo. Pero la sepsis puede ser prevenida. La forma más fácil de prevenir la sepsis es prevenir la infección en primer lugar, lo que se puede hacer a través de la vacunación y la higiene básica. Si una infección ha provocado sepsis, debe ser reconocida rápidamente y la fuente de la infección debe ser tratada con antibióticos. El tratamiento temprano de las infecciones y el reconocimiento temprano de la sepsis salva vidas. La sepsis puede ser detectada por síntomas como sentir que vas a morir, escalofrío, dolor muscular y fiebre, piel moteada o pálida. Si orina poco en el día, insuficiencia o dificultad respiratoria, sistemas neurológicos como confusión. La sepsis es la causa de muerte más evitable en todo el mundo. Afecta de 47 a 50 millones de personas cada año. Al menos 11 millones mueren. Muchos sobrevivientes se enfrentan a consecuencias a largo plazo, como la pérdida de algún dedo o extremidades, mala memoria y concentración o trastorno de estrés postraumático. Se puede evitar mediante la vacunación, medidas de saneamiento como el acceso a instalaciones sanitarias limpias y agua limpia, parto limpio y, sobre todo, conciencia. Usted puede ayudar a poner fin a la crisis de la sepsis. Dígale a sus seres queridos. Participa en el Día Mundial de la Sepsis el 13 de septiembre de cada año. Dona para ayudarnos a crear conciencia, prevención e investigación. Mientras estabas viendo este vídeo, más de 70 personas murieron por sepsis.
La sepsis es una emergencia. Cuanta más gente sepa acerca de la sepsis, más seguro es todo el mundo. Detén la sepsis. Salva vidas. Bueno, si se dan cuenta en este video que hace un resumen de la importancia que es el reconocimiento de la sepsis en un paciente que llega grave a los servicios de urgencias, pues también más importante es el factor que tenemos que es prevenible y que la mortalidad puede disminuir siempre y cuando nosotros hagamos un adecuado manejo y que implica actuar rápido. En esta parte de acá, ahí puedo ponerle presentar. Aquí, acá arriba, acá, aquí, presentar. No, aquí arriba, hasta arriba, sepsis maternal ahí, ajá, y en pantalla completa. Ajá, y acá abajo, presentar. Acá arriba. Y aquí abajo. Abajo, donde dice presentar. Gracias. Bueno, entonces, siempre me gusta iniciar con casos clínicos. Este caso clínico es una aportación del Instituto Nacional de Perinatología, en donde se presenta al servicio de urgencias una mujer de 37 años de edad, gesta 3, abortos 2, con un embarazo de 25,6 semanas de gestación, grupo sanguíneo ORH positivo. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, los que tiene 2 quirúrgicos recientes con un legrado uterino instrumentado en el 2016 y en el 2017, y el resto de sus antecedentes no tenía ningún compromiso. Dentro de sus ginecobstétricos, menarca a los 13 años, ritmo bien, inicio de vida sexual a los 18, con gesta 3, como ya lo dijimos, abortos 2, cesárea 0, y su fecha de última menstruación fue el 19 de septiembre de 2024, con una fecha probable de parto del 26 de junio. El motivo de consulta fue una primera atención por dolor abdominal y náuseas, con vómito de hasta 6 ocasiones y fiebre cuantificada en 38,3 grados centígrados. Y al examen físico, los signos vitales reportan una hipotensión arterial de 70 a 40 milímetros de mercurio, una tensión arterial media de 50, frecuencia cardíaca de 130, respiratoria de 24, saturando al 93%, y la temperatura se corrobora a 38,3. Bueno, destaca que de entrada tenemos una paciente joven cursando con un periodo de embarazo, pero que tiene alteraciones ya con dolor abdominal, náuseas, vómito, pero que además está inestabilizando por una hipotensión arterial y una respuesta cardíaca aumentada para tratar de compensar, y se asocia también con fiebre. Ahora, en el examen físico que descartó, pues que la vemos febril, con fase álgida, taquicárdica, con una cavidad oral mal dilatada, y que tiene pues el abdomen globoso por útero gestante, con presencia de feto único, una frecuencia cardíaca fetal de 165 por minuto, y que a la exploración de palpación tuvo dolor específicamente en la fosa renal derecha, en el flanco derecho, y tiene pues conclusión datos de abdomen agudo. Los exámenes de laboratorio tienen una glucosa 90, una creatinina elevada de 1,54, la urea de 27, ácido úrico de 6,53, electrolitos séricos aparentemente con una hipomagnesemia, elevación de las transaminasas que nos hablan de una actividad hepática incrementada, de HL 2,288, bilirrubinas de 1, una hemoglobina de 11 con un hematocrito adecuado, leucocitosis de 33, pero que también nos está poniendo neutrófilos inmaduros con 14%, y un predominio específicamente neutrofílico con trombocitosis de 646,000, y segmentados nos da un 83%. Hacemos una gasometría porque hay que estudiar el estado metabólico a través del medio interno, y vemos que tenemos un pH de 7,32, una PaO2 de 65 con una PaCO2 de 24, un bicarbonato de 14, un déficit de base de -10 y un lactato sérico inicial de 6. Evidentemente estamos ante un caso de una sepsis asociada al periodo del embarazo.
Le hacemos más estudios complementarios y entonces observamos que la paciente tenía un cuadro apendicular. Se opera a la paciente y pues la evolución es la que nos va a representar más retos. Los desafíos de estudiar sepsis materna es que tenemos que hacer más investigación sobre cómo establecer el diagnóstico de sepsis materna, qué escalas tenemos a disposición para evaluar o determinar el ingreso de esta paciente a la unidad de cuidados intensivos. Otro reto es también cómo se va a establecer el tratamiento en pacientes con sepsis materna, qué tiempo de resolución del sitio de infección en la sepsis materna vamos a emplear y por último cómo se establecería el pronóstico de la paciente con sepsis materna. El contenido de esta presentación pues vamos a hablar específicamente de estos aspectos, en donde vamos a hacer una especial detenimiento en cuáles son los sistemas de alerta temprana obstétricas, el abordaje inicial y la hora dorada de la paciente con sepsis materna y por último una conclusión para llevar a casa en donde podemos nosotros aplicar todos estos pasos. La evidencia y recomendaciones, pues bueno, venimos arrastrando múltiples estudios, por ejemplo el 2016 en donde aparece la tercera definición de sepsis y la actualización en el 2021 con la campaña de Surviving Sepsis. Y luego después empiezan a ver por las diferentes sociedades de ginecología y de medicina materno-fetal la aparición de guías de práctica clínica, en donde la más reciente es en el año 2025 por la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Y bueno, vamos a ir haciendo una revisión de todas esas recomendaciones y pues todos estos artículos de revisión que también van a aparecer ahí. El manejo de la paciente con sepsis en el 2021 en la campaña de Surviving Sepsis aparecen 93 recomendaciones para hacer en la paciente. 17 recomendaciones son fuertes, 54 son débiles, 15 aparecen como una buena práctica y 10 recomendaciones son de no hacer. Sin embargo, en el 2023, más actual, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal emite 19 recomendaciones para el diagnóstico, manejo y pronóstico de la paciente, donde tenemos una recomendación únicamente con nivel 1A, 6 recomendaciones 1B, 5 1C, 1 2B, 1 2C y 5 de buena práctica que vamos a ir desmenuzando adelante en la presentación. Entonces, la Alianza Global de Sepsis, que es la misma que publicó el video que vimos al inicio de la plática, pues nos habla específicamente de todo esto, que ya lo vimos también anteriormente. 1 de cada 5 muertes en el mundo están asociadas con sepsis y tenemos hasta 47 millones a 50 millones de casos de sepsis por año y la mortalidad pues es bastante considerable. Entonces, que rescato nuevamente que este manejo o esta mortalidad es prevenible. En cuanto a la mortalidad materna global, la OMS evaluó la presencia de mortalidad materna en 115 países desde el año 2003 al 2009 y vemos aquí una mortalidad global de 76,7%. La sepsis fue identificada como la tercera causa de muerte materna a nivel mundial. Aquí nosotros tenemos una revisión muy amplia en donde se evaluaron todas las causas globales de muerte materna desde el año 1990 al año de mi nacimiento hasta el 2009 y me da miedo pensar que yo pude haber sido un caso de muerte materna con mi mamá, en donde vemos pues que la mortalidad materna tenía un comportamiento pues prácticamente bien estable, pero la mortalidad asociada a sepsis materna ha tenido una disminución bastante importante, esto gracias a los protocolos que tenemos para el manejo de estas pacientes. Los Estados Unidos, que es un país pues, que tiene bastante posibilidad de publicación, registra sepsis por muerte materna asociada a sepsis hasta de un 3,2% entre el año 2013 al 2016. De manera que si nosotros vemos esta revisión, sepsis, tenemos un comportamiento por todas las regiones del mundo en donde nosotros estamos en América Latina con el Caribe casi a la par de otros países que también tienen un adecuado desarrollo económico. Entonces es un problema también social
y no necesariamente depende de los recursos que tenemos para la presentación. De manera que concluimos que la mortalidad por sepsis materna es del 20 al 40% y la mortalidad específica por evolución de la sepsis a choque séptico es del 60%, y el porcentaje de sepsis que ocurrió en el estado posparto de la mujer se identificó en un 55,4%. Pero en México, que es importante ver, a la semana epidemiológica número 26 que cerró el 30 de junio, apenas de la semana pasada, pues tenemos que se han reportado hasta el momento 255 muertes maternas. Específicamente, las muertes maternas asociadas a sepsis y otras infecciones puerperales suman 7, pero hay otro grupo específicamente de identificación de muerte con infección de vías urinarias. Se reportan 2, corioamnionitis se reporta 1, y otras causas indirectas de muerte, causas indirectas infecciosas son 17%, que posiblemente se nos ha venido escapando por ahí clasificar la causa de sepsis en eso. De tal manera que, aunque en el reporte epidemiológico nos pongan 7 únicamente muertes por sepsis y otras infecciones puerperales, si nosotros hacemos una sumatoria de todas las otras causas, suman 27, posicionando la sepsis materna y la posibilidad de mortalidad casi en el tercer lugar de muertes maternas, que aquí lo ponen como un aborto. Entonces, casi nos acercamos a la primera causa, que son los trastornos hipertensivos del embarazo, de tal manera que la importancia de hacer revisiones constantes de cómo tratar a las mujeres con sepsis materna o choque séptico, pues es importante. Dentro de una visión general, recordar específicamente que la infección que se asocia a disfunción orgánica o una inflamación crónica, pues nos va a generar sepsis. No todos los procesos infecciosos nos llevan a sepsis. Las infecciones pueden ser generadas principalmente por bacterias, hongos, parásitos, virus y otros agentes en este orden. Entonces, en este orden de mayor frecuencia. Entonces, si lo asociamos con disfunción orgánica, es decir, que nos aparezcan en la paciente presencia de síntomas, signos como los que vimos en el caso clínico inicial, pues entonces vamos a tener este espectro de una paciente con datos de sepsis. Ahora, existen otros fenómenos que se presentan en la mujer embarazada grave que son sepsis-like, es decir, pueden presentar inflamación sin la presencia de un proceso infeccioso y nos pueden llegar a confundir en lo que está ocurriendo en la mujer. Por ejemplo, preeclampsia, que cursa con elevación de, ya sabemos, enzimas hepáticas, alteraciones en los electrolitos séricos, la pancreatitis, el hígado graso agudo del embarazo, el síndrome GEL y otras enfermedades autoinmunes que las hemos tenido cantidad de veces por ser un hospital como el que tenemos. Ahora, si la infección junto con disfunción orgánica que genera sepsis no se controla en el primer tiempo y evoluciona a una falla circulatoria, entonces tendremos la presencia de choque séptico. Dentro de toda la fisiopatología de la sepsis, los liberadores o los biomarcadores, los TAMs, los PAMs y toda esa serie o esta cascada de citocinas que inflaman a la paciente y generan disfunción orgánica, pues podemos pensar específicamente en todo lo que ya dijimos anteriormente: hongos, bacterias, virus, etc. Pero además acá en la mujer tenemos que pensar en el útero, en el líquido amniótico, en el feto como una posibilidad de causa de infección en una paciente con estas características. Esto es lo que hace todavía un poco más difícil esta situación. La mujer embarazada pues tiene un metabolismo distinto, principalmente porque hay un aumento en el volumen plasmático, hay una compensación circulatoria diferente para dar un adecuado flujo placentario, entre otras. Por lo tanto, pues es importante estar pendientes de los cambios fisiológicos que van a estar presentes durante el embarazo, que se van a clasificar específicamente por cada uno de los órganos y sistemas, y que además pues pueden tener un impacto fisiológico. Por ejemplo, en el sistema cardiovascular hay una disminución de la presión arterial, un incremento en la frecuencia
ese exceso de volumen, y pues el impacto fisiológico es que se incrementa el riesgo de hipoperfusión en sepsis en caso de que disminuya o que presente un enmascaramiento de los signos de sepsis en general. De ahí todos, no voy a detenerme específicamente en uno, pero respiratoriamente, que es muy importante, pues hay un incremento del volumen tidal y la ventilación minuto para poder hacer una compensación por el volumen que está haciendo de presión intraabdominal, y a nivel renal, genitourinario, disminución del pH vaginal, incremento del riesgo de colonitis y también pues el incremento de riesgos de presentar infecciones de vías urinarias complicadas como la pielonefritis. Entonces, sepsis se define desde el tercer consenso internacional de sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal que está causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Entonces, destaco mortal, pero también aquí yo creo que podríamos poner prevenible y también posiblemente curable. La disfunción orgánica, bueno, esto se va a presentar por respuesta regulada y tiene dos aspectos importantes esta definición: que debe de haber un proceso infeccioso sospechado o confirmado y que esté asociado a una disfunción orgánica, como ya lo vimos anteriormente. Choque séptico es un subconjunto de la sepsis en el que las anomalías circulatorias y celulares y metabólicas subyacentes son profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad. Es decir, tenemos infección sospechada o confirmada con la presencia de disfunción orgánica y una progresión del daño orgánico. ¿A qué daño orgánico nos hacemos referencia? Principalmente a hipoperfusión, que puede ser generada por un colapso circulatorio. La OMS hace una definición de sepsis materna en donde dice que debe de haber una infección sospechada o confirmada con disfunción orgánica, pero que esté potencialmente mortal con presencia de disfunción orgánica resultante de una infección durante el embarazo, parto, posaborto o puerperio. Entonces, lo mismo que ya vimos para la gente que no esté embarazada, pero con el plus de tener un antecedente de embarazo en curso, parto, posaborto, puerperio. Y también hace otra definición que sería la sepsis asociada al embarazo, en donde específicamente líquido amniótico, feto o útero son los causantes de la sepsis en este caso. En cuanto a la infección, pues es importante identificar la fuente y el sitio de infección, y para esto las medidas pues serían control de la fuente de la infección, el inicio de antibióticos adecuados y la monitorización. Esto es la recomendación que hace la OMS, así de sencillo, pero es más complejo, o más bien tuvieron que hacer una revisión muy extenuante para poder concluir tan solo en estas tres cosas. Y en la disfunción orgánica se debe de evaluar la función orgánica con reanimación hídrica, darle soporte hemodinámico respiratorio, etc., y monitorizar a la paciente con mayor frecuencia. La identificación del choque séptico-obstétrico, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues a pesar de una adecuada reanimación con líquidos intravenosos, la sepsis materna se va a presentar con hipotensión arterial persistente que va a requerir vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, y que se presente también con un lactato sérico mayor a 2 milimoles por litro, o si nos lo presenta el laboratorio en miligramos por decilitro, mayor a 18. Aquí, bueno, nos estamos atreviendo a poner valores de presión arterial y también parámetros bioquímicos para poder definir el choque séptico en la mujer embarazada, cosa que no ocurre específicamente en el paciente que no está embarazada. Entonces, nos hablan específicamente de que la paciente embarazada va a tener una infección sospechada o confirmada con disfunción orgánica. ¿Qué revisiones nosotros podemos hacer para determinar cuáles son esas disfunciones orgánicas que se van a presentar con mayor frecuencia? Nos hablan los estudios, por ejemplo, desde el 2019, que las disfunciones orgánicas más frecuentes que se van a presentar pues van a ser las cardiovasculares, las renales, las pulmonares, y una revisión más reciente en el 2024 por el Maternal Sepsis in Pregnancy
nos dice que también las causas más frecuentes de muerte por sepsis van a ser circulatorias, respiratorias y renales. Por lo tanto, las 3 disfunciones orgánicas más frecuentes que hay que estar pendiente de una paciente con sepsis o choque séptico, pues van a ser cardiovasculares, respiratorias y renales. ¿Cómo lo vamos a ver? Ahora vamos a ir viendo dentro de la presentación. En cuanto a identificar cuáles son las causas más comunes de sepsis materna, pues aquí hacemos una distinción de 3 grandes grupos de las causas de sepsis con base en el periodo del embarazo donde se puedan presentar. Pero bueno, al final de cuentas se dividen entre obstétricas y no obstétricas, antes del parto y en el posparto. Pero en el intraparto también sería importante hacer una evaluación de cuál sería la causa más común de infección. Las obstétricas, aborto séptico, posparto, endometritis, infecciones de heridas; no obstétricas, infecciones del tracto urinario, neumonía, apendicitis, como el caso que vimos al principio de esta plática; infecciones del tracto urinario en el posparto, neumonías o gastrointestinales. La corioamnionitis, esta toma un lugar muy especial porque pues específicamente se va a presentar en el momento en que está ocurriendo el parto. Entonces estas son las causas más comunes de sepsis materna y hasta en un 54% fueron la causa global de sepsis ya complicada con choque séptico. Sitios de infección más frecuentes, bueno, aquí tenemos que los sitios de infección más frecuentes pues van a predominar en el sistema genitourinario, en el sistema respiratorio, gastrointestinal, la piel y otros no conocidos con un valor bastante importante de presencia. Acá una revisión más actualizada de maternal sepsis pues nos hace una distribución de las causas de presentación más frecuentes, y aquí vemos que pues una de las más importantes coincide con el tracto genitourinario, pero aquí mayormente presentan casos de neumonía, posteriormente con infecciones del tracto digestivo, acá en amarillo, otras que no están identificadas, y pues infecciones de la piel, concluyéndose con base en la evidencia que los sitios de infección más frecuentes que vamos a tener en estas pacientes pues son el genitourinario, el respiratorio y el gastrointestinal. Ahora, hasta el día de hoy no existe una prueba diagnóstica específica de sepsis, es decir, no le voy a tomar una hemoglobina para ver si tiene anemia, no tengo una prueba diagnóstica para identificar que la paciente tiene sepsis, pero sí tenemos recursos que podemos utilizar para evaluar a esta paciente. Tenemos la posibilidad de hacer exámenes de laboratorio y microbiología. Habrá que evaluar el aspecto general de la paciente, como lo vimos al principio, la paciente estaba deshidratada, taquicárdica, febril, con dolor, angustiada, y luego evaluamos las ventanas de choque. Si ustedes se fijan, la paciente dijo tenía una hipotensión arterial, estaba taquicárdica, no lo refirió, pero posiblemente no estaba orinando durante el día. Luego tenemos lactato sérico a disponibilidad, que pues ya vimos un punto de corte que más adelante lo vamos a discutir, la sospecha de infección, que es muy importante, los signos vitales que no son para nada descartables, es lo principal que tenemos que hacer, como la mujer anteriormente tenía 60, 80, 40 de presión arterial, y pues podemos emplear algunas herramientas o puntajes como son el NIMS, el SOFA, el Quick SOFA, pero adecuado a pacientes obstétricas, y el puntaje SOS específicamente. Si nosotros hacemos una evaluación de todos estos aspectos, podemos lograr o podríamos lograr que esta sepsis no evolucione a choque séptico, y si ya lo tenemos, evitaríamos la disfunción orgánica con una adecuada estrategia terapéutica. Entonces, la sepsis sí es considerada una emergencia obstétrica, en donde el factor principal que nosotros tenemos para una evolución de esta es el tiempo. Entonces, lo principal que tenemos que hacer cuando una mujer se presenta en un triage pues es la sospecha y la identificación. Utilizar herramientas de clasificación, ahora las vamos a ver, en donde podamos establecer el riesgo de que la paciente se complique. Hacemos exámenes de laboratorio y o radiológicos
que hacer sí o sí. Posteriormente establecemos que la paciente puede estar cursando con un diagnóstico de sepsis asociada al embarazo. Hacemos toma de cultivos, iniciamos la reanimación con líquidos, podríamos valorar el inicio de vasopresores y tendríamos que estar reevaluando específicamente el lactato sérico por una condición que más adelante vamos a ver. El control del foco infeccioso es extremadamente importante, yo creo que el más. Y este control de foco infeccioso pues podría implicar la participación de otras disciplinas como cirugía o ustedes mismos como ginecólogos con alguna intervención que quite un absceso o que tenga que evaluarse, por ejemplo, quitar el apéndice como lo vimos al principio. Y también este control del foco infeccioso pues implica el uso de los antibióticos y la terapia adicional. Esta imagen, que también la obtuve del Instituto Nacional de Perinatología, pues es muy importante porque prácticamente me dice que es cómo me tengo que desplazar en el manejo de la paciente que llega al servicio de urgencias con una sospecha importante de sepsis y evitar las complicaciones y sobre todo la mortalidad. En cuanto a los sistemas de alerta temprana, un paciente que no, hombre, que no está embarazado y que viene a consulta, nosotros hacemos un SOFA, aplicamos un quick SOFA para podernos guiar si el paciente está cursando o no con un proceso séptico. En la mujer embarazada no tenemos un recurso específico para poder decir esta señora está séptica y tiene una probabilidad de mortalidad de tanto por ciento. Entonces el reto de los investigadores pues ha sido buscar y validar estrategias y escalas que permitan a las mujeres, que permitan al clínico clasificar a una mujer en grupos de riesgo. Parece ser que de todas las escalas que existen para evaluar este pronóstico, la que tiene un mejor rendimiento por área bajo la curva y que establece un adecuado pronóstico ha sido la escala MUSE, en donde tenemos variables, en total son 7 variables que pueden darnos desde 0, -1 más 1 puntos, hasta que nosotros podríamos identificar en qué grupo de riesgo podría estar la paciente con base en si se asocia o no en otros conceptos adicionales. De manera que si nosotros tenemos un puntaje, por ejemplo, de 8 o mayor, pone a la paciente en un riesgo alto de que presente un deterioro materno y una evolución mala. Esta escala, pues bueno, lo que nos hace interpretar o hacer es identificar que la paciente tiene riesgo de deterioro materno, que necesita una atención médica inmediata, que requiere una evaluación constante de signos vitales y una activación del equipo de respuesta inmediata, que incluya tanto al intensivista como al anestesiólogo y al equipo de ginecólogos y medicina materno-fetal que estén al pendiente de la paciente. Ahora, estos estudios hicieron una comparación de las escalas más importantes que tenemos. Acuérdense que anteriormente nosotros nos guiábamos por si había presencia de CIRS en un paciente para identificarlo como un paciente que tiene sepsis. Pues parece, como ya les dije, que el rendimiento de todas estas pruebas, la que tuvo una mejor área bajo la curva, pues fue el sistema MUSE. Aquí vemos una gráfica de sensibilidad y especificidad con área bajo la curva, en donde la línea esta que estoy señalando acá corresponde a la escala MUSE, y pues dentro de las 4 más importantes que tenemos, la que tuvo mayor rendimiento, pues afortunadamente fue esa escala MUSE y fueron comparadas contra la escala de Apache 2, que es la que nos presenta más. En conclusión, nosotros podríamos decir que cualquier escala que podamos utilizar para evaluar el riesgo de que la paciente termine en una unidad de cuidados intensivos más tarde o tenga un deterioro materno potencialmente mortal, pues tienen sus ciertas limitaciones sustanciales, pero específicamente para prevenir la mortalidad en pacientes, más no para identificar qué paciente es la que se nos va a poner peor. Otras revisiones, por ejemplo, en el 2014 hay un modelo, por ejemplo, el Sepsis in Obstetrics Score, el SOS, que parece ser con un valor de corte mayor de 6 puntos,
tener un rendimiento adecuado para prevenir la sepsis asociada al embarazo con una sensibilidad de 68,9%, una especificidad de 80,9%, un valor predictivo positivo del 83% y un valor predictivo negativo del 65%, con conclusión de que la escala SOS identifica específicamente la sepsis asociada o la sepsis presente en el embarazo con este valor de corte. De manera que si nosotros hacemos una evaluación de la mujer con una escala MIUS y le agregamos un SOS a esa paciente antes del quick SOFA y todo lo que ya además sabemos hacer, pues entonces tenemos una mujer que forzosamente tendría que tener un ingreso a la unidad de cuidados intensivos que obliga a la realización de hemocultivos y que además con este puntaje mayor de 6 esos cultivos van a salir positivos y que puede también predecir la presencia de taquicardia fetal. Ahora, el abordaje durante la primera hora es el más importante. Unos le llaman hora dorada, otros le dicen abordaje de la primera hora, otros le dicen el tratamiento que se le debe dar a la paciente. Aquí nos habla de 5 pasos específicamente. Cuando tengo a la paciente recién en urgencias, le evalué, le saqué escalas, le pedí exámenes de laboratorio, pues lo que tengo que hacer es continuar midiendo el lactato sérico si el inicial fue mayor a 2 milimoles por litro. Aplicar antibióticos de amplio espectro de manera empírica. ¿Cuál sería la justificación o cuál sería el tipo de antibiótico que podría utilizar? Lo que ya vimos anteriormente con la evidencia del sitio más frecuente y el patógeno más frecuente que vamos a ver adelante. Debemos tomar cultivos, incluyendo el hemocultivo, antes de la administración de los antibióticos, pero usualmente, como no tenemos esa disponibilidad, lo hacemos obvio. Esto se tiene que hacer desde que la paciente se está abordando en el servicio de urgencias. Tendríamos que meter más voluntad para que esto se pueda hacer y nosotros poder tener una buena evolución de la paciente más adelante. Debemos iniciar la reanimación hídrica si hay evidencia de hipotensión o tenemos un lactato inicial mayor a 4 milimoles por litro, y también considerar el uso de vasopresores para mantener una presión arterial mayor de 65. La presión arterial mayor de 65 es discutible porque se sabe que una presión mayor a 65 garantiza una presión de perfusión a otros órganos, pero acuérdense, cada órgano tiene una presión de perfusión distinta: cerebro, riñón, pulmón, y en este caso también tenemos que pensar en la circulación placentaria. Entonces, en cuanto a la estrategia de fluidoterapia, ya se ha visto desde hace mucho tiempo que en un paciente con una respuesta metabólica asociada a trauma, y con trauma puede incluir tanto un accidente como una agresión por una infección, pues vamos a tener 2 fases en la evolución de esta respuesta metabólica: la E y la FLO. En la fase E nosotros tenemos nuestra oportunidad más grande de disminuir la muerte en otra fase de escalamiento o de rehabilitación de nuestros pacientes. De manera que este protocolo pues nos dice que en los primeros minutos de inicio de la fluidoterapia tenemos que tener una fase de resucitación o de reanimación, donde vamos a aplicar cristaloides principalmente. Posteriormente vamos a hacer una optimización de esos líquidos cuando hayamos alcanzado los objetivos de por qué lo estamos iniciando. Luego vamos a tener, después de la optimización, una fase de estabilización en donde los líquidos ya van a tener que ir disminuyendo su aportación. Y por último, una fase de escalamiento en donde la paciente ya tendría que estar en una cama de hospital. Acá, urgencias, acá, unidad de cuidados intensivos, quirófano, lo que tengamos que hacer para salvar la vida de esa paciente. Y acá ya en vigilancia cuando la fase más crítica haya pasado. Pero ahora, usaremos cristaloides para esta reanimación hídrica. Un cristaloide sigue siendo un medicamento, de tal manera que a este medicamento se le pueden aplicar las 4 veces. Es una droga, hay que ver cuál dosis le vamos a poner, qué duración va a tener el paciente y cómo le vamos a hacer para irle disminuyendo la aplicación de ese medicamento. De tal manera que cuál es la dosis o qué cantidad de cristaloides voy a utilizar para reanimar a esta paciente. Existen dos corrientes para la fluidoterapia.
Una que incluye ser restrictivos y otra tener un comportamiento liberal de administración de líquidos. La estrategia restrictiva va a priorizar el inicio rápido de vasopresores para incrementar la presión arterial. Ejemplo, la norepinefrina, y administraría bolos de líquidos si hay una evidente hipovolemia. En el caso de la mujer que vimos al principio, ¿qué haríamos? Está hipotensa, está seca. Si utilizaría la estrategia restrictiva, le iniciaría vasopresores en ese momento y le daría bolos de solución cristalóide para mejorar su estado de volemia. Pero la otra estrategia, y aparentemente un poco la más recomendada, la liberal, va a priorizar la administración de bolos de líquidos, que también puede incluir pues, los cristaloides de 1 a 2 litros en las primeras 3 horas de manera estandarizada, o individualizar una dosis inicial de 30 mililitros por kilo de peso. Si yo tengo una mujer embarazada que tiene un peso bien tarado de 80 kilos, pues nosotros administraríamos con base en esta dosis inicial 2,0 litros de solución en 3 horas principalmente. No debería asustarnos, porque el objetivo de que administremos esta cantidad de líquidos es mejorar la volemia, normalizar o pseudo-normalizar el gasto cardíaco y disminuir la hipoperfusión tisular. Este artículo de New England, en donde habla de comparar qué estrategia es mejor, si utilizar la restrictiva o la liberal en el manejo de la hipotensión inducida por sepsis, pues hizo una adecuada evaluación. Sin embargo, en mortalidad no fue superior una estrategia sobre la otra, de manera que le deja a quien lo interpreta la posibilidad de tomar la decisión que él considere óptima con la finalidad de mejorar el estado de hipoperfusión en la paciente. Pero lo cierto es que la hipoperfusión es mala, pero no tan mala como puede ser la sobrecarga. La hipoperfusión pues, nos va a llevar a mayor disfunción orgánica y otros efectos adversos, pero la sobrecarga nos va a generar edema, también nos va a dar disfunción orgánica y nos va a presentar eventos adversos. Lo ideal es tener al paciente en una carga de volumen optimizada. Lo correcto sería individualizar cuántos líquidos necesita la paciente. Pero pues desafortunadamente no todas las veces tenemos la oportunidad de guiarlo desde el principio. Y individualizar no es adecuado. Sin embargo, ustedes podrían o yo podríamos tener a la paciente recién llegada, le damos una carga de líquidos de 30 mililitros por kilo, pero si a la hora y media que no ha completado toda la carga de líquidos empieza a tener mayor necesidad de oxígeno, la paciente se escucha con crépitos, está inquieta, de todos no y tal, pues entonces ya no podemos pensar que la paciente está beneficiándose de esa administración de líquidos. Hay datos por riesgo de sobrecarga. Y de ahí, pues esto de la individualización pues es más difícil. Entonces, la terapia con líquidos intravenosos, que la individualicemos, ¿qué implicaría? Seguir valorando la perfusión clínica, las ventanas de choque. Ya orinó, la piel mejoró en su aspecto, ya no está moteada, la paciente se ve más hidratada, le hacemos un drenado capilar y es normal. Entonces eso ya sabemos que vamos bien. Pero no, la paciente sigue igual, entonces posiblemente tendríamos que seguir haciendo otras evaluaciones. ¿Cómo evaluamos la perfusión bioquímica? Que también es importante para la individualización de líquidos. Pues entonces seguimos tomando muestras de lactato. Valoramos la frecuencia cardíaca, mejoró la tasa sistólica, ya aumentó la presión arterial media, la tensión arterial diastólica ni siquiera se ha modificado o ya está normalizada. Podríamos sacar índices, el índice de choque, el índice diastólico. Podríamos evaluar otros parámetros, que aquí es en donde entra el apoyo de medicina interna, medicina del enfermo en estado crítico, en donde nosotros podamos utilizar recursos como el ultrasonido para hacer una evaluación
tanto del pulmón, la distensión de la vena cava inferior, la evaluación del gasto cardíaco y del índice de la integral velocidad-tiempo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el Vexus, y pues también otros, lo que ya habíamos dicho anteriormente, si hay un incremento en la necesidad del oxígeno y las presiones de llenado que anteriormente se hacían con la medición de la PRC, pues sí son importantes siempre y cuando pues tengamos una monitorización más invasiva de la paciente. Pero pues sabemos que podemos utilizar la vena cava inferior como una medición directa de la presión de la vena, presión de la aurícula derecha, y también ahí poder evaluar datos de congestión o datos de que si mi paciente se va a comportar como un respondedor a volumen. Esto es lo que tenemos que pensar. La paciente, cuando ya hice todo esto y le puse mucho volumen, ¿va a seguir respondiendo a o va a tener una tolerancia al volumen? Entonces, ¿la paciente requiere líquidos intravenosos? Sí. ¿Determinamos con las preguntas que hicimos en la diapositiva anterior si va a ser un respondedor a volumen? Sí. ¿Qué le voy a dar? 1 a 2 litros de cristaloides intravenosos de manera inicial, así de manera global, o le voy a poner un bolo de líquidos de 300 a 500 mililitros para 15 minutos con repeticiones y evaluaciones de todas las mediciones que vimos anteriormente. Este sería como el escenario más ideal, más noble, más fácil de manejar. Pero si mi paciente no es respondedor a líquidos, tenemos que iniciar forzosamente y rápido vasopresores. Vasopresores de primera línea como la norepinefrina, vasopresores de segunda línea como la vasopresina, y también se debe de evaluar si hay o no disfunción cardíaca. ¿No requiere líquidos la paciente? Reevaluemos el estado clínico de la paciente. ¿Cómo se evalúa la capacidad de respuesta a volumen en las pacientes obstétricas? Pues se puede generar una prueba de elevación pasiva de las piernas. Tendríamos que evaluar también la colapsabilidad de la vena cava inferior que esté presente en un mayor de 30%, un porcentaje de variación de flujo carotídeo, porque tener el abdomen globoso por el útero gestante, pues la verdad también es incómodo y dificulta la medición de la vena cava inferior, y el porcentaje de variación de la integral velocidad-tiempo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Cómo se va a evaluar la tolerancia a volumen? Es decir, ya llegué a donde concluí la reanimación, pues la vena cava va a ser mayor a 2,1 centímetros. Vamos a tener cambios en la evaluación del Vexus, que va a evaluar el ultrasonido esplénico y el pulmonar. La paciente puede presentar datos de palpitación yugular, estertores o el incremento en las presiones de llenado cardíaco. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos un embarazo en donde la posición supina pues repercute específicamente con la compresión abdominal. Esto es más frecuentemente a partir de las 20 semanas de gestación, pero en esto ustedes son más expertos. Si yo evaluara a esta mujer en estas condiciones, yo tendría, por ejemplo, un tracto de salida del ventrículo izquierdo por una medición de ese flujo que sale a través de ahí, de una velocidad integral tiempo que se va a presentar, por ejemplo, en 21 centímetros por segundo. Pero si yo hago un desplazamiento de este útero al menos 15 grados hacia la izquierda, ya sea porque la paciente se pone de cúbito lateral izquierdo o hacemos un desplazamiento manual, pues este índice o esta velocidad integral tiempo aumenta de 21 a 28,8 centímetros. De tal manera que el gasto cardíaco estimado en una posición supina es de 4,1 litros por minuto, y cuando hacemos esta maniobra de desplazamiento, el gasto cardíaco se puede recuperar hasta 6,7 litros por minuto, presentando una variación mayor de 5 a 20%. Esto es muy importante que lo mantengamos en cuenta, porque también esto puede ser un factor de confusión de mala respuesta a los requisitos. Antes les hablé de que la presión arterial media la posicionan como con un punto de corte de 65 milímetros de mercurio. La presión arterial media se va a definir como hipotensión persistente cuando la detectemos por debajo de 65 milímetros y más de 2 determinaciones en nuestra evaluación.
obliga a un inicio de vasopresor y, como ya lo dijimos, la primera línea es la norepi y la segunda línea es la vasopresina. Esta revisión de este metaanálisis comparó los efectos de la norepinefrina sobre el paciente que se le administró en múltiples aspectos: hipotensión periférica, arritmias, y específicamente la presencia de arritmias, pues la norepinefrina no tuvo un factor de riesgo indicado. La perfusión periférica de vasopresores, que también es una de las preguntas más frecuentes, la tengo que poner forzosamente por un catéter venoso central, pues ya se sabe que la norepinefrina se puede iniciar por perfusión periférica. Esta administración de norepinefrina es segura siempre y cuando se ponga en una vena de alto calibre, por ejemplo las que se encuentran en la fosa aquí, en la cúbita. Entonces, que lo hagamos de esa manera, pues va a representar que la iniciemos de una manera más rápida. También se evaluó por medio de esta vía que tiene una menor acumulación de líquidos de 5,3 versus 6,3 por vía central, con una P de 0,01, y no hubo diferencias en la tasa de complicaciones, por ejemplo, específicamente en la amputación por necrosis distal. De tal manera que, ante la urgencia, la evaluación de la paciente que va a responder a líquidos que sigue con hipotensión persistente, se le puede iniciar vasopresor por vía periférica. ¿A qué dosis? Bueno, a dosis baja, pero a pesar de, tampoco se encontró que por vía periférica una dosis de 0,3 microgramos kilo minuto de norepinefrina representara un riesgo potencial de esto. Ahora, mantener una presión arterial media, alta o baja, es decir, rangos. Nosotros siempre tenemos que manejarnos en rangos porque nada es específico de nadie. Ellos dijeron, bueno, puedo mantener una presión arterial entre media de 80 a 85 milímetros de mercurio, o una presión arterial que nada más alcance el objetivo de 65 a 70 milímetros de mercurio. Hicieron su evaluación, compararon contra la presencia de muerte, presencia de datos de supervivencia, y la verdad es que no hubo diferencia entre ambos grupos. De manera que en cuanto nosotros alcancemos la meta de una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, ahí estamos bien, no corramos, ¿de acuerdo? Porque pues específicamente lo que también queremos garantizar es la preservación del binomio en la medida de lo posible, y pues el flujo útero-placentario, que de esto ustedes me pueden enseñar más, no se ve perjudicado con una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. El lactato sérico, que lo hemos venido diciendo desde antes, la guía de Surviving Sepsis recomienda medir los niveles de lactato sérico para guiar la perfusión tisular. El lactato sérico mayor de 4 milimoles por litro representa un aumento de la mortalidad, y lactatos séricos que se encuentren intermedios entre 2 a 4 milimoles por litro tienen incluso también mayor riesgo de mortalidad, aunque no alcancemos un valor de 4. La recomendación en sepsis asociada al embarazo es que hagamos una intervención de reanimación para mejorar la perfusión tisular si el lactato sérico es mayor a 2 milimoles por litro. Pero este valor de corte o este punto de corte ha representado retos importantes en entender por qué así. Hubo una revisión sistemática en donde analizaron 22 estudios hasta el mes de noviembre del 2015, donde se incluyeron 1.193 pacientes con registro de lactato sérico venoso en todos los momentos del embarazo y el parto, con el objetivo de establecer un rango de lactato sérico en pacientes embarazadas sanas, e identificaron que el nivel de lactato pues puede ascender con base en la evolución del embarazo, siendo mayor su número o su valor sérico en el momento del parto. De tal manera que un lactato sérico menor de 2 milimoles por litro es normal en una paciente embarazada que no esté en trabajo de parto. Pero un lactato durante el trabajo de parto puede llegar incluso a presentarse hasta mayor de 6 y no significar hipoperfusión tisular, porque tendría ese lactato mayor de 6 que normalizarse casi a los minutos posterior al alumbramiento. Entonces, lactato sérico menor de 2 es de todas
paciente, igual, gestante o no gestante, pero considerarlo normal si se nos sube a 7, 6 en el momento del parto, pero tiene que normalizarse. Ahora, otro estudio prospectivo en países de medianos ingresos de noviembre del 2017 a octubre del 2018 evaluó nacimientos de 19.216 nacimientos que presentaron en 63 casos con sepsis asociada al embarazo, una medición de lactato a las 0 horas, a las 24 y a las 48, y lo distribuyeron en dos grupos de mediciones entre pacientes que requirieron UCI y no UCI. El objetivo de este estudio prospectivo fue asociar o determinar la asociación de lactato en pacientes con sepsis asociada al embarazo con un pronóstico materno. Ellos utilizaron un valor de corte por un índice de Youngren que les dio en esta prueba con un rendimiento de 3,8 y tuvieron que, para utilizar este punto de corte para determinar el ingreso a la UCI, hubo un adecuado rendimiento de la prueba con un área bajo la curva de 0,814. Concluimos que si en nuestra evaluación de la paciente, signos vitales, datos de hipoperfusión, disfunción orgánica incipiente, sepsis y tal, con un lactato inicial mayor de 2 o mayor de 3,8, la paciente debería ingresarse en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la mortalidad, el comportamiento no fue el mismo. Un lactato mayor de 3,8 pues tuvo un rendimiento más bajo de 0,629, por lo tanto no se puede o no deberíamos asociarlo con tanta firmeza que va a fallecer la paciente, pero sí nos puede dar una alarma de este caso. Ok, aquí seguimos viendo más gráficas en cuanto al comportamiento del lactato y la evolución en cuanto a la mortalidad y la admisión en UCI, y pues el rendimiento es como ya lo vimos anteriormente, pero aquí esta diapositiva es más interesante que la anterior. Aquí se comparó el porcentaje del comportamiento del lactato en pacientes que estaban ingresadas en la terapia intensiva y que murieron. Por ejemplo, si nosotros observamos que el lactato se aclaró, es decir, disminuyó entre el 60 al 80% de la medición al ingreso de la terapia intensiva, pues no presentó ningún caso de mortalidad. Por lo tanto, hacer una evaluación consecutiva del lactato y observar este aclaramiento mayor del 60% tiene un factor pues muy bueno de considerarse, que la paciente tiene mucha posibilidad de no fallecer. Y en cuanto a la mortalidad de la terapia intensiva, pero que el lactato inicial fue incrementando con base en la evolución y las horas, por ejemplo, desde el 50% del incremento ya vemos que las pacientes tienen un 100% de mortalidad de la terapia intensiva. Entonces, sí hay que guiar la terapia de reanimación hídrica con datos bioquímicos de perfusión con lactato, sí, pero también hay estudios, no salió, pero hay estudios que comparan la medición del lactato con datos de hipoperfusión. Ejemplo, la medición del llenado capilar. Ellos encontraron que no hay una diferencia significativa, entonces el llenado capilar también es un parámetro adecuado para poder evaluar la perfusión tisular. Si al principio tengo un llenado capilar tardado de 5 segundos y luego ya después lo tengo inmediato, entonces hay una mejoría. Pero si tengo 5 y luego después me mantengo en 5, pues prácticamente la paciente no ha tenido ningún impacto en la perfusión tisular. Y es gratis. Pues. En cuanto a la terapia antibiótica, desde 2024 ya se habla de que la recomendación de Surrounding Sepsis es llevar al paciente, le voy a poner antibióticos de manera empírica, pero no debería de generarme duda. La duda aquí es qué hago o qué pasará con la paciente si me retraso en darle antibiótico porque tengo dudas. ¿La paciente sí de verdad está teniendo un proceso de sepsis materna? Pues bueno, si me retraso más de 1 hora desde el diagnóstico, hay un incremento en la mortalidad hospitalaria. Ahorita vamos a ver de cuánto, con un ratio de 1,205.
Y cada hora de retraso va a incrementar la mortalidad hospitalaria. ¿En cuánto? Ahorita lo vamos a desglosar. Esta revisión del CHEST nos habla de que el retardo inicial de un antibiótico tuvo un ratio de 1,013 para una progresión a choque séptico, de tal manera que no solo incrementa la mortalidad per se, sino que si yo me retardo en iniciar el control de la fuente con antibióticos, pues voy a tener una progresión de la sepsis a choque séptico y muerte específica. Cada hora de retraso se asocia a un 4% de incremento en la progresión a choque séptico. Y la tasa de mortalidad con antibiótico en la primera hora fue de 8,3%. Entonces, si ustedes vamos haciendo cuentas, pues cada retraso va a incrementar el porcentaje de progresión a choque séptico. Pero aquí sí quiero ser enfático, no solamente es en el inicio del antibiótico, también yo lo podría utilizar o lo podría adaptar para ver si ya le quité el proceso séptico a la paciente, que se le puede quitar con una intervención médica. Ya le drené la ya le drené el absceso que se le formó posterior a la cesárea. Ahí está. ¿Sí? Entonces, pues es eso. Patógenos más frecuentes en sepsis asociada al embarazo. Pues aquí vemos una distribución de sepsis asociada en el embarazo, las que generaron muerte y las que se curaron, en donde el predominio más importante al principio son gram negativos, seguidos de los gram positivos y hongos. Las pacientes que se murieron yo pienso que tuvieron una sobreinfección de sepsis con gram positivos y gram negativos y hongos, porque la distribución, aunque es muy similar, sí cambia en porcentajes, y las que se curaron pues tuvieron una presencia mayor de patógenos gram negativos. En cuanto a los agentes más frecuentes, pues van a ser el Streptococcus del grupo A, el grupo B, la E. coli, la Klebsiella pneumoniae y el Staphylococcus. Y los menos frecuentes, que también es importante destacar, fueron la influenza, el SARS-CoV-2, virus y candidiasis. En cuanto a si la sepsis es más probable y la paciente está en estado de choque, el inicio de los antibióticos debe ser inmediato, dentro de una hora. Si la sepsis es probable, no nos lo pensemos, y está en estado de choque, inicio inmediato dentro de la primera hora de los antibióticos. Sepsis es muy probable, pero no hay datos de choque, inmediatamente darle antibióticos. La sepsis es probable, pero no hay datos de choque, se puede reevaluar rápido las causas infecciosas y tenemos hasta 3 horas para poder decidir si la paciente sí tiene datos de sepsis o no, para poder decidir darle antibiótico. Pero si me voy a tardar todavía más tiempo de estas 3 horas, pues es mejor proteger al paciente con antibiótico. Los antibióticos de amplio espectro deben de ser empíricos, el tiempo es muy importante y en cualquier escenario siempre se debe dar en la primera hora. Solo si hay duda de que la paciente está en sepsis, nos podemos retardar las primeras 3 horas. Antes de iniciar el antibiótico de amplio espectro, pensar sitio más común de la infección, microorganismo más probable, reporte local de resistencias, cuál es en mi hospital por parte del servicio de epidemiología el comportamiento de los cultivos y los antibióticos utilizados, qué protocolo interno tengo en el hospital. Por ejemplo, en el hospital del Centro Médico de Occidente teníamos restringidos los antibióticos de segunda y tercera fuerza, teníamos que solicitar la autorización al servicio de infectología, por lo tanto también deberíamos involucrar al servicio de infectología, se trata de una preservación de mortalidad materna, y también considerar si la paciente va a tener infecciones polimicrobianas. Se proponen múltiples antibióticos para el manejo de la sepsis en el embarazo, pero considerar que ante este riesgo de muerte, la advertencia de los antibióticos a ser fácilmente metabolizados por la mujer embarazada sin afectación al producto, pues en realidad queda en segundo término, porque hay que evaluar más el riesgo que el beneficio, como ya lo ponemos acá. Una revisión de 2025 sobre la seguridad de los antibióticos en el embarazo, pues dice que la mayoría de los antibióticos que nosotros utilizamos son tipo B. Entonces deberíamos
deberíamos utilizarlo sin ninguna restricción. Como ya lo dije, el riesgo, pues siempre es, el riesgo de mortalidad, pues siempre va a justificar el beneficio de utilizar estas terapias. Por ejemplo, nada más identificar qué antibióticos tenemos que están presentes en el grupo D o que tengan un riesgo C. El estudio microbiológico, lo que ya les decía que es importante hacer y que normalmente o por el uso y costumbre es muy complicado llevarlo a cabo, pues nos dice que en este estudio, por ejemplo, multicéntrico con una cohorte de 400 pacientes con sepsis del 2016 al 2021, sepsis materna por supuesto, vemos que los cultivos que se toman por sangre, por orina, por otros medios e incluso la placenta, pues van a tener un rendimiento, por ejemplo, los cultivos de sangre estériles, capaz por la toma de sangre o la cantidad de sangre que se le aplica al vial. En la orina van a tener un desarrollo más o menos de comensales pues más importante que lo patógeno. Y la placenta, específicamente en su cultivo, pues dio un mejor rendimiento. Tuvo menores casos reportados como estériles, menores casos de comensales, por ejemplo, como en el resto, y un porcentaje pues bastante importante de patógenos. La baja positividad de realizar hemocultivos, pues ya lo dije, puede ser debido a la poca cantidad de sangre que se les aplica al vial. La baja detección en cultivos faríngeos y vaginales, pues pueden ser porque están susceptibles a contaminación. Y los cultivos de placenta detectaron mayor número de patógenos y pues esto puede representar una información pues útil para seguir estudiando y seguir teniendo mejores recursos de tratar a las pacientes embarazadas. Ahora, la terapia coadyuvante, ya nos enfocamos en la hora dorada, ya nos enfocamos en lo más urgente que hacer en la paciente, líquidos, perfusión, disminuir el riesgo de disfunción orgánica, la paciente puede ir mejor o no, pero también tenemos que considerar la terapia coadyuvante. Quienes han tratado conmigo la terapia intensiva, una de las primeras cosas que aprendemos ahí es aplicar protocolos, por ejemplo, FAST-Q y MEDPLIS, en donde cuando nosotros hacemos esa mnemotecnia no se nos olvida absolutamente nada de qué darle manejo a la paciente. Pero ese FAST-Q, ese abrazo rápido al manejo de los pacientes, pues incluye no nada más el tratamiento médico, sino también el involucro de la presencia del servicio de enfermería y la administración de todos los recursos que están alrededor del paciente para su cuidado. Entonces, en cuanto a la terapia coadyuvante, esta mujer embarazada o esta mujer puérpera, pues hay que hacer el control de la fuente de infección. Lo he dicho muchas veces, pero es que en realidad es lo más importante. Podríamos valorar en la utilización de esteroides como hidrocortisona 200 miligramos por día o 50 miligramos cada 6 horas de manera intravenosa en caso de que el requerimiento de vasopresor vaya hacia la alza. No voy a esperar a llegar a la dosis máxima para poder iniciar un tratamiento con esteroide. O también el esteroide se puede utilizar si se prevé un parto prematuro para mejorar la maduración pulmonar en el producto. Y la anticoagulación profiláctica, principalmente con heparina de bajo peso molecular, es segura, con independencia de si va a terminar el embarazo con un evento obstétrico. Se le debe dar alimentación enteral temprana a la paciente, no el ayuno perpetúa el metabolismo de la glucosa y pues puede cambiar el metabolismo de aerobio en aerobio también. La profilaxis de úlceras gástricas para poderla hacer siempre en pacientes, sobre todo que hayan tenido algún evento durante su embarazo de gastritis o vómitos crónicos, también como el caso de la paciente. Evitar la hiperglucemia. El valor de corte de la glucemia en pacientes embarazadas es 180 miligramos por decilitro. Hay que disminuirla y si es necesario se le puede dar insulina. Se tiene que reevaluar constantemente a la paciente internada con escalas como la que ya vimos, la NIUS, o valorar el ingreso a una unidad de cuidados intensivos adultos, o mejor, como este hospital, que es el hospital de referencia del Estado y que es un hospital especializado en una unidad de cuidados intensivos obstétricos. ¿Ven? Tienen el mejor hospital del mundo. Sí, es cierto. Ahora, en cuanto a las consideraciones fetales, esto realmente para mí fue nuevo porque aquí no tenemos solamente un paciente
paciente también hay otro más que también se tiene que cuidar. Entonces, una de